Muy bendecidos, gracia y paz sean multiplicadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria y estamos en este día para compartir palabra del Señor, palabra de aliento, de motivación y palabra que nos enseña lo que Cristo quiere que aprendamos. Así que quédate con nosotros y mientras esperamos que más personas se puedan conectar, vamos a estar compartiendo este video. Muy bien, de esta manera vamos a comenzar haciendo una oración en el nombre del Señor. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento. Te bendecimos, te adoramos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te amamos, te glorificamos, Señor, en esta hora y te dejamos este espacio en tus manos para que estés guiándonos en el nombre de Jesús, para que estés hablando revelaciones a nuestro espíritu, Señor, trayéndolo entendimiento, aclarando dudas en el nombre de Jesús y por sobre todas las cosas alimentando nuestra vida, Señor. Declaramos que señales, prodigios, maravillas acompañan la predicación de tu palabra. Tu palabra está bendecida, Señor. Tu palabra está corriendo por todas partes, Señor. El conocimiento ha salido por la faz de la tierra. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, oramos para que alcancen a las personas que los entendidos, dice tu palabra, que entenderán. Gloria a Jesús. Y aquellos que enseñan justicia a las multitudes, Señor, gloria a Dios. Así que en el nombre de Jesús, declaramos esta palabra, corre con poder y con gloria para tu gloria, Señor, para que tú seas exaltado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy tenemos un tema muy importante, muy bueno. Es el tema hasta que Cristo sea formado, ¿no?, en el creyente. Lo hemos titulado Formando a Cristo en el creyente. ¿Y de dónde viene esa palabra? ¿De dónde sale, no? Sale de la palabra del Señor, de la Biblia. Y vamos a leer cómo el apóstol Pablo está hablando de este tema. Y el apóstol Pablo nos dice de esta manera, dice, en Gálatas 4:19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y esto es algo tremendo, ¿no? Lo que el apóstol decía. El apóstol decía, vuelvo a sufrir. Y uno se pone a pensar en esa frase, ¿cómo que vuelve a sufrir Pablo? ¿Por qué sufre Pablo? Y entonces el sufrimiento que llevaba Pablo a los Gálatas era para que Cristo sea formado en ellos. Y dice, lo vuelvo a sufrir, porque se ve que en algún momento él sufrió cuando estas personas estaban creciendo, por así llamarlo. Y el contexto de este libro de Gálatas es que las personas recibieron gracia en un principio, recibieron el Evangelio y después lo han mezclado con la ley
dada a Moisés, lo ha mezclado con enseñanzas judaicas, entonces es ahí donde ellos dejaron la palabra del Espíritu para ir de vuelta al Antiguo Testamento. Y entonces ahí, en esa mezcla, lo que Pablo les dice, ustedes venían bien, entendieron bien la palabra del Señor, comprendieron el Evangelio, pero ahora han dejado este Evangelio para seguir la ley del Antiguo Testamento. El contexto de este libro se trata de eso. Entonces, por eso Pablo sufría, para que Cristo sea formado. Y hoy en día quizás muchas personas no están viviendo bajo la ley de Moisés 100%, pero esto lleva al que las personas no crezcan, que se mantengan un estado de niñez continuamente. Y por gracia y por bendición de Dios, nosotros hemos entendido esto y esto es lo que compartimos a toda persona, compartimos a todo el mundo, enseñando estas verdades de nuestro Señor Jesucristo, estas verdades que nos hacen ver la vida de otra forma, estas verdades que te transforman, que te cambian, estas verdades que te ayudan, porque muchas personas son muy buenos evangelizando, son muy buenos llevando la palabra de salvación a muchas personas y quizás acumulan muchas personas, mucha gente, están siendo acumuladas ahí y después se notan que no hay un crecimiento, pero todo tiene que ir de la mano. Hay que crecer espiritualmente también, hay que seguir creciendo. Y hay personas que pasan toda la vida, años tras años, en la iglesia, escuchando la palabra continuamente y nunca crecen, nunca se desarrollan. Y eso tiene que ser transformado por medio de la poderosa palabra de Cristo. Y eso tiene que ser cambiado. No puede ser que la gente siga escuchando el Evangelio, escuchando, y de repente nuevamente volviendo a mezclar esto, volviendo, como parece que, como si fuese que Cristo no funcionase. Y no solamente hablamos de aquellos que están bajo la ley, sino también aquellos que introducen psicología, que introducen falsas doctrinas, que introducen sus propios pensamientos, sus propias interpretaciones también. Muchos ignoran el mensaje de la Biblia y empiezan a interpretar ellos conforme su corazón, y todo eso trae una mezcla, las personas no crecen. Muchos pueden crecer en número, pero el crecimiento de número no quiere decir que sea un crecimiento espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque la iglesia más grande que se encuentra en la tierra no es la cristiana, es la musulmana. Tienen mucho más personas afiliadas a su iglesia y sabemos que ellos no tienen la verdadera doctrina, no tienen la palabra del Señor. Después la iglesia que le sigue, la iglesia católica, ¿no? Que tiene muchas personas, mucha gente, pero no tiene el Evangelio. Entonces, que haya muchas personas en la iglesia no quiere decir que tenga una madurez espiritual. Y ahí nosotros tenemos que crecer en Jesucristo, porque también las iglesias evangélicas muy grandes y tienen personas niñas todavía. Me he cruzado con muchos que van a iglesias que son de renombre, pero cuando pasan un momento difícil no saben qué hacer, no saben enfrentar. Y yo le pregunto, pero en tu iglesia no te ha enseñado el Evangelio, no te ha enseñado cómo enfrentar, me dicen que no. Entonces eso es un problema tremendo, porque el Evangelio hay que crecer, hay que ser desarrollado. Por eso el apóstol Pablo decía, otra vez vuelvo a sufrir, como una mujer con dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado. Quiere decir que en estas personas Cristo era como cualquier cosa. Esto pasa mucho en la India. En la India muchos misioneros van, presentan a Cristo y como los indios tienen muchos dioses y cuando no entienden bien la palabra, lo toman a Jesucristo como uno más. Lo ponen a él como un Dios más y le da lo mismo orar a Jesucristo u otro. Y hay personas que también le da lo mismo, ¿no? Ir congregar acá, congregar en cualquier lugar, y total, con el congrego cerca de mi casa porque me queda cómodo, ¿no? O escuchar cualquier enseñanza mezclando los pactos, ¿no? Y dicen, no, no importa, todos tienen algo bueno. Y es cierto que podemos aprender de muchas personas, pero acá Pablo está diciendo,
cuando ellos empezaron a mezclar un poco con la ley, entonces dice Pablo que Cristo no estaba siendo formado en ellos. Todo el trabajo de la gracia que en un momento comenzó, se vuelve para atrás. Y este es un libro clave, un libro tremendo, porque ellos comenzaron bien, recibieron las verdades de Cristo y después retrocedieron. Y ellos pensaban que los milagros, la sanidad y los prodigios era por lo que ellos hacían y no por lo que Cristo hizo. Y es un problema cuando la gente entiende eso. Cuando las personas dicen, no, estoy pasando un proceso y yo tengo que batallar, tengo que luchar, tengo que ayunar, tengo que hacer esto, hacer lo otro, tengo que comprarme el cuerno y empezar a soplar el cuerno para espantar espíritu, ¿no? Cosas tremendas. Otros que toman cruces y dicen, no, hay que hacer cruzada acá, arrodillarse acá, pegar 3 saltos, tirar la sal, caminar por la sal, tocar el manto, ¿no? Cuántas cosas las personas hacen y porque quieren alcanzar la bendición. Y la palabra dice que ya fuimos bendecidos con toda bendición. Y la palabra dice que la sanidad está disponible para nosotros. Simplemente cree solamente. Y del Evangelio de la Gracia se trata del esfuerzo de Cristo. Y muchos no lo creen. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a un sistema legalista, un sistema de palo, un evangelio que los palee, un evangelio que los condene. Y la gracia de Dios te trae liberación, te trae entendimiento, te trae una dependencia absoluta de Cristo y de su obra. Entonces es ahí nosotros lo que estamos llevando este mensaje para que muchas personas, para que mucha gente pueda vivir la libertad gloriosa de los hijos del Señor, para que ellos no caminen como caminan los Gálatas. Y mira lo que dice en Hebreos capítulo 5, verso 12, la palabra nos habla muy claro en estas cosas y dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso es lo que pasa, ¿no? En la iglesia, lo que pasaba en la iglesia primitiva, ¿no? En aquella iglesia gloriosa, donde había milagros, donde había señales, prodigios, maravillas, donde en un comienzo comenzaron expandiendo el evangelio por todas partes, y después de 30 y pico de años, el escritor de Hebreos les dice a estas personas, debiendo ser ya maestros, ustedes que conocen el evangelio desde hace tanto tiempo, y los hebreos venían del judaísmo, ¿no? Y para ellos era algo tan fácil mezclar la ley con la gracia porque ellos nacieron en el judaísmo, vivieron toda su vida en el judaísmo y cuando reciben a Cristo pensaban que le añadían algo más a su judaísmo y muchos seguían con la circuncisión, con la purificación, con tantos rudimentos, incluso lo que Cristo había enseñado, rudimentos de la doctrina de Cristo, lo que Cristo había enseñado, quizás, no sé, esfuerzo propio, castigos a su cuerpo, ¿no? Cuántas cosas. Y el escritor le dice, ustedes tienen que ser ya maestros, ustedes deberían ser personas que estarían ya, ahora tendrían que encargarse de los nuevos creyentes, de impulsarlo en Cristo. Pero ustedes son niños todavía, ustedes no han madurado, ustedes siguen esperando que el pastor por ahí ore por ustedes, siguen esperando, quizás Dios me bendiga algún día, quizás y todas esas circunstancias, ¿no? Y esto es muy importante, mis amados, porque Cristo mandó a ser discípulos a las personas. Cristo nos mandó a nosotros a juntarnos, a juntar multitud de gente, hacer tipo como un club social, sino que mandó a ser discípulos, nos mandó a que la gente crezca en la palabra, nos mandó a que conozcan la palabra de Dios. Hoy en día tenemos Biblias de todo tipo, para todos los gustos, diferentes traducciones, y no puede ser todavía que tengamos gente que no puede comprender la palabra, gente que por ahí la malinterpreta. Y no estamos criticando a nadie porque también estuvimos de ese lado, pero el Espíritu Santo de Dios
nos está impulsando, el Espíritu del Santo del Señor nos está llevando a que dependamos de la obra de Cristo y no de nuestro esfuerzo, a que dependamos únicamente del poder de Dios y no de lo que vos podés hacer, porque si vos lo podés hacer, en vano murió Jesucristo. Si vos podés sanarte, en vano murió Jesucristo. Si vos podés arreglar tu matrimonio, tu familia, tus hijos, entonces en vano murió Jesucristo. Cristo vino para darnos vida en abundancia. Cristo vino para salvarnos, sí, para quitar el pecado del mundo, para romper esa pared que había entre Dios y el hombre. Sí, amén. Gloria a Dios. Y Cristo vino para que dependamos únicamente de su gracia, para que seamos salvos por gracia, y la mantención también tiene que ser por gracia, no por tu esfuerzo, no por lo que tú hagas, no, sino por lo que Cristo hizo. Y es algo más fácil, y mucho más fácil el evangelio de esa forma. Trabajás poco y ganás mucho. Gloria al Señor Jesucristo por eso, ¿no? Porque el Señor lo ha hecho de esa forma para que nosotros podamos vivir reposadamente y quietamente. Jesucristo dijo, los que están cansados, los que están fatigados, vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Por qué decía eso? ¿Porque ellos se sentían cansados físicamente? No, porque uno duerme y después se le pasa el cansancio. Pero había un cansancio de no poder agradar a Dios, de no poder cumplir con los parámetros del Señor. Hoy en día seguramente hay muchos hermanos, muchos pastores que todavía están luchando y luchando y no tienen reposo y no tienen descanso y la vida parece ser dura y la vida parece ser difícil cuando la vida es sencilla. La vida en Cristo es sencilla, la vida en Cristo es algo poderoso. La vida de Jesús no se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo una vez y para siempre. Por eso el apóstol Pablo decía, hijitos míos, vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado. Y quisiera estar con vosotros, dice, ahora mismo y cambiar de tono. Pero estaba enojado, se puso mal, porque él esperaba que ellos tuvieran una vida diferente, una vida de reino, y todavía estaban ellos mismos siendo esclavizados, porque la ley te esclaviza. Vamos a ver lo que sigue diciendo el verso 21. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No has oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. ¿Y por qué tuvo un hijo de la esclava? Porque Abraham quiso tomar un atajo. Dios le dijo a Abraham, tendrás un hijo entre un año tendrás un hijo, ¿no? Y pasaron varios años hasta que el Señor nuevamente se le apareció a Abraham y le dijo que entre un año Sara tendría un hijo, pero para ese entonces ya Abraham había tenido un hijo con la esclava. ¿Y quién tuvo esa idea? Fue su esposa Sara que le dio esa idea. Y a Abraham le pareció, bueno, quizás es por este lado, quizás yo me tengo que esforzar un poco, quizás tengo que poner el 50% y Dios va a poner ese otro 50%. Hay muchos que piensan que el Evangelio es así, y no es el 100% de Dios. Dios no quiere tu 50%, Dios no quiere nada tuyo. Dios solamente quiere que le creas al 100% que Cristo logró en aquella cruz. Y entonces dice que Abraham tomó ese atajo y dice que Abraham tuvo dos hijos, uno de la libre y otro de la esclava. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Entonces, la esclava, el hijo del esclavo según la carne, según su propio esfuerzo. Ahí no estaba Cristo, sino ahí estaba deformando la promesa del Señor. Y cuando hacemos algo según la carne, entonces Cristo no está siendo formado, Cristo está siendo deformado. Y hay mucha gente que está deformada. Se nos mandó a predicar el Evangelio, no se nos mandó a hacer cosas que no sea el Evangelio. Y hoy hacemos muchas cosas que no es el Evangelio. Hacemos muchas cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, que no lo voy a nombrar, pero
que tenemos que rever lo que estamos creyendo, rever lo que estamos enseñando. Y esto es para la iglesia. Este mensaje no es para el que no cree, este mensaje es para el creyente. Por eso que decimos formando al creyente. ¿Y cómo se forma? A través de la palabra, hablando la verdad correctamente. Y entonces dice, la escritura sigue hablando. Dice, lo cual es una alegoría. ¿Qué cosa es la alegoría? Este ejemplo de las dos mujeres. Acá dice, las dos mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Entonces, Agar representa a la ley. ¿Y qué produce la ley? Hijo de esclavitud. Por eso, donde se predica ley, reproduce esclavos. Donde se predica la ley, ahí se queda, ¿qué hay? Hay personas con temor, hay personas queriendo ganar el favor de Dios, hay personas agradando al ojo y no a Dios. Hay personas que tienen un comportamiento delante de las personas y después otro comportamiento en su casa. Y eso es, quieren agradar al hombre y no a Dios. Y eso, ¿por qué se produce esa hipocresía? Por medio de mezclar los pactos. Y esto lo vemos en la misma carta de Gálatas, cuando el apóstol Pablo reprende a Pedro y le dice, Pedro, vos que sos judío, ¿por qué quieres judaizar a los gentiles? Cuando los hermanos de la ley de la circuncisión no estaban con ellos, Pedro comía con los gentiles, pero cuando vinieron a la circuncisión, Pedro se aparta ¿cómo es? De los gentiles y ya no comía con ellos. Entonces el apóstol Pablo miró esa actitud que tenía Pedro y le llamó un hipócrita y le llamó hipocresía. Y Pedro, ¿qué estaba haciendo? Mezclando la ley. Entonces produce hipocresía. Y para salir de todo eso tenemos que dejar este pacto de la ley e introducirlo solamente en lo que es la gracia. Y entonces, verso 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Entonces, Agar representa este pacto de la ley, y este pacto dice que está en esclavitud. Entonces, verso 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces, está hablando de lo que son de la promesa. Nosotros somos hijos de la promesa del Señor. ¿Y quiénes somos nosotros los hijos según el Espíritu y no los hijos según la carne? Porque los hijos según la carne están todavía en lo que hoy es Jerusalén, en todo ese sistema que reproduce hijo de esclavitud. Nosotros no estamos más en el sistema. Dice que ese sistema reproduce hijo de esclavitud. Y un poco de ley leuda toda la masa. Por eso, un poco que la gente mezcla un poco ley, ahí empieza la soberbia, empiezan a creerse que son ellos los milagrosos, que son ellos que por su esfuerzo, que por su ayuno, que por esto, y cuando comienza la soberbia, empiezan a maltratar a la gente, la tratan de ignorante, le hacen tanto daño a las personas, porque lo que hace la ley reproduce eso. La ley no te trata como hijo, la ley te trata como esclavo, pero la gracia te dice, tú eres hijo. A los hijos no se los trata como los esclavos. Ni siquiera en la época de donde los esclavos eran permitidos. Usted cuando vemos esas películas, ¿no? Que hay esclavos, vemos cómo los hijos los tratan de una forma, pero los esclavos de otra forma. Aún los hijos, los esclavos,
que son niños, que les permiten ciertas cosas, lo tratan de otra forma. Pero a los hijos, por eso que la gracia siempre te va a mantener ahí, te va a hacer creer que no mereces nada, te va a hacer creer que vos tenés que pagar un precio, te va a hacer creer que siempre te falta 5 para el peso, que siempre ayunaste 7 días, no tenés que ayunar 14 días, diste tanto de ofrenda, tenés que dar el doble, diste 10, no tenés que dar la primicia, diste la primicia, tenés que dar esto, siempre te va a faltar algo, predicaste un buen mensaje, tenés que predicar 2, predicaste 2, tenés que predicar 4, trajiste una persona a la iglesia, tenés que traer 2, trajiste 2, tenés que traer 5, siempre te falta algo, nunca alcanzar los parámetros, siempre está en esa falta, y la gente comienza a sentirse mal y se siente que algo les falta. Pero lo que les falta es Jesucristo que se ha formado en ellos, porque en Él estamos completos. La palabra revela que en Cristo estamos completos, que en Cristo nada nos falta, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vea la diferencia de los pactos. Por eso es muy importante formar a Cristo en la gracia que de formar a Cristo bajo la ley, porque bajo la ley Cristo está deformado, Cristo está totalmente cambiado. Siempre es el esfuerzo, tenés que hacer esto, tenés que ir a la vigilia, si no vas a la vigilia tenés que ir a otro, siempre tenés que estar haciendo algo, y cuando no lo haces, entonces sos digno de que la gente murmure, que la gente diga eso, al final empezó bien, terminó mal, ya no viene a la iglesia, seguro que están pecado, no participan en la cena, seguro que están pecado, cuando comparten la cena del Señor, muchos por ahí se sienten mal porque se sienten mal porque le han enseñado mal, pero compartir la cena es recordar lo que Jesucristo hizo, que en la cruz te lavó los pecados, que en la cruz pagó por tu justicia, que en la cruz pagó por tu sanidad, que en la cruz se llevó todas las transgresiones. Eso habla el mensaje de la cruz, es lo que es la gracia, la misericordia vino hacia tu vida. Entonces, pero a veces en la cena muchos hacen todo al revés. En la cena le dicen, no, merece el infierno, merece esto, porque si no estás bautizado en las aguas no puedes participar de la cena. ¿Y dónde dice eso? La palabra dice, aquel que cree puede participar de la cena. ¿Creíste en Cristo? Puedes participar de la cena, aunque no estés bautizado en las aguas, puedes participar, porque Cristo no depende de las aguas, Cristo depende de Dios. El que nos hizo nacer de nuevo fue Dios, no el hombre. Por eso tenemos que ir confiadamente al trono de la gracia. No dice que vamos al trono de la gracia con preocupación, con carga, no, dice que vamos confiadamente hacia el trono de la gracia. Vamos a ver lo que dice la palabra, sigue enseñando. Dice, verso 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Esto está algo tremendo, porque en Génesis encontramos que Ismael perseguía a Isaac. Ismael, según la carne, perseguía a Isaac, no lo quería. Y hoy se cumple lo mismo. Los que están con estos pactos mezclados te van a perseguir. Van a decir esto que predican la gracia es una falta de doctrina. Estos que predican son aquellos que se merecen el infierno. A esto no hay que enseñarle más, no hay que invitarlos más, hay que evitarlos. Hay que de alguna forma decir, no se junten con ese, no se junten con aquel, porque ese no tiene la palabra que nosotros tenemos, no es de nosotros. Nos persiguen. ¿Por qué razón? Porque ya no pertenecemos a la esclava, ya no pertenecemos a aquella esclavitud. Ahora somos hijos de la libre. Y como hijo de la libre, sufrirás persecución, porque así lo dice la palabra. ¿Y por quiénes? Por aquellos que dicen que son tus hermanos, no por los inconversos, sino por los mismos cristianos, aquellos que están bajo los pactos mezclados, ellos son los que persiguen al hijo de la libre. Por eso tenemos que ser bien cortantes en esta palabra. No podemos no dejemos un poquito de ley, no, ni un poquito de ley, porque un poquito de ley leuda toda la masa. Hay que cortar totalmente, hay que ser enfático en la gracia.
y no más la ley. La ley ya quedó abolida, la ley ya quedó del Antiguo Testamento, la ley quedó para los israelitas, pero para nosotros la gracia. Entonces la palabra dice en el verso número 30, más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¡Wow! Echa a la esclava, sacala, saca la ley, saca el sistema de ley y que se vaya. Y si los hijos de la esclava se quieren, que también se vayan. Jesucristo era muy claro, él cuando predicó que él era el pan de vida y no era como el maná de Moisés, muchos se enojaron y se fueron. Y él le dijo, no, vengan por favor, no. Él le dijo, si ustedes quieren irse, váyanse también. Así lo dijo Jesucristo, nos dio un ejemplo de que a él no le importa el número de personas. Y sí, él lo que le importa es que si tengamos la verdad. A Jesucristo no le importaban las doctrinas que predicaban los fariseos. Le importaba que ellos conocieran la verdad. Y ahora uno puede decir que los fariseos no predicaban la verdad. No predicaban la verdad. Ni siquiera predicaban la verdad de la ley. Porque si leemos en los escritos de Jesús, de los discípulos, del caminar de Jesús, encontramos que los fariseos invalidaban la palabra de Dios enseñando doctrina de hombre. Ellos ni siquiera predicaban la ley punto por punto, ellos mezclaban la ley con su doctrina y tenían un sistema de ley. Y hoy también no se predica la ley 100%. Ojalá fuese frío o fuese tibio, dice la palabra. Muchos mezclan, fuesen frío o caliente. Frío es el viejo pacto, caliente es el nuevo pacto. Ojalá ese fuese frío o caliente, pero por cuanto soy tibio lo vomitaré de mi boca. Entonces las personas eran tibias, las personas. ¿Y qué significa tibieza? Es mezclar ambos pactos. Mezclar la ley con la gracia es tibieza espiritual. Entonces los fariseos también ellos mezclaban la ley con sus propias doctrinas y así invalidan la palabra de Dios. Y hoy también se pasa lo mismo. Cuando se predica la ley con la gracia, se invalida la palabra de Dios. Cuando se predica la filosofía, la psicología con la gracia, se invalida la palabra de Dios. Cuando se predica lo que yo pienso, no, a mí me parece que esto pasó, que aquello hizo, entonces eso va a invalidar la palabra de Dios. Por eso que la palabra tiene que ser enfática. Tenemos que depender únicamente de la obra completa, no de nuestro esfuerzo, de lo que Cristo hizo. Entonces uno me podrá decir, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creer en la obra de Dios. Y cuando creemos, automáticamente Dios te mete en obras preparadas de antemano. Cuando vos simplemente crees, decís, Señor, yo creo, Él te mete en obras, Él te presenta personas. Yo le digo al Señor, Señor, te doy gracias porque sé que tú me guías. Y el otro día yo decía, Señor, quiero predicarle a alguien, quiero orar por alguien. Y vino un paciente, yo oré por ese paciente. Y puede dar al familiar aliento, ánimo, le puede predicar el evangelio y esa palabra no volvió vacía, sino que el paciente fue sanado. Gloria al Señor, porque Dios hace estas cosas, amados hermanos, para que la palabra de Dios corra y Él sea glorificado. Entonces, la Escritura dice, echa fuera la esclava porque no va a heredar con el hijo. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclavitud, sino de la libre. Nosotros, lo que hemos creído en Jesucristo, somos hijos de la libre, porque Cristo nos hizo nacer en un nuevo pacto. Y el apóstol Pablo estaba corrigiendo, disciplinando. Y esa es la forma en que nosotros se va formando Cristo en nosotros, a través de la disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Es la corrección. ¿Y qué es? ¿Por procesos? No. ¿Es por sufrimiento? No. Es por medio de la palabra. Es por medio de predicar el verdadero evangelio.
es por medio de entender el nuevo pacto, es por medio de la verdad predicada, anunciada, es que somos corregidos. No somos corregidos porque nos pase un sufrimiento. Muchas personas dicen, bueno, hoy estoy pasando un proceso. Dios me tiene en este proceso, tengo que pasar por esta enfermedad porque Dios me tiene en este proceso. Dios no te manda enfermedad. Dios corrige por medio de la palabra. Dios no te corrige por medio de enfermedades, de terremotos, de huracanes. Dios no mandó el coronavirus para que la iglesia despierte. La iglesia despierta con la palabra. Las cosas que pasan por un mundo decaído, pero tenemos la solución que es la palabra del Señor. Por eso que la forma de que Cristo se ha formado es a través de la disciplina. Y dice que si sos hijo, Dios te va a disciplinar. Si sos hijo y estás por ahí, te inclinas un poco para la ley, Dios te va a decir, hijo mío, no es por ahí el camino, es por medio de la gracia. Si te inclinas para el pecado, te dice, hijo mío, no te vayas para el pecado. Yo te amo tanto que aún pecando te sigo amando, pero no te conviene. Todo me es lícito, pero no te conviene. Por ahí tú se desliza por el pecado y dices, hijo mío, no te conviene el pecado destructivo. El pecado nunca trae nada bueno. Por eso que Él nos disciplina por medio de su palabra, por medio de la voz del Espíritu, no por medio de palo. Cristo no es malo, Dios es bueno. Aleluya. Entonces, ahí tenemos que seguir creciendo en el Señor, seguir aferrado a esta verdad y no soltarla, decir, Señor, tomo esta verdad y no la suelto en el nombre de Jesús. Aleluya. Capítulo 5 de Gálatas dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? Es la ley. ¿Cuál es lo que nos esclaviza? La ley, y un poco de ley leuda toda la masa. Entonces Pablo le dice a los Gálatas, ustedes tienen que estar firmes en esta palabra, no firmes en la ley, firmes en la palabra de Cristo, firmes en lo que hizo una vez y para siempre el Señor, no firmes en la mezcla esta de los pactos, no queriendo ser judíos. Hoy mucha gente quiere ser judío, se quiere comprarse la ropa judía, se deja la barba, se deja aquello, usan los sombreros como si los judíos fueran de esa forma, ¿no? Aunque muchos judíos en América son así, pero allá en otros lugares no es así. Entonces, muchos lo que quieren ser como los judíos, quieren judaizar, quieren aún circuncidar a las personas. He visto gente bautista, ¿no? Que decía, no, hay que circuncidarse, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Cosas que se hacen según la ley, no según Cristo. Rudimentos del mundo, le llama la palabra a aquellos que dicen, no toquéis, no hagas esto, no mires aquello. Todos son rudimentos del mundo y no según Jesucristo. Entonces ahí tiene que haber una corrección, tiene que haber un cambio. Esa corrección es por medio de la palabra. Lea Gálatas y sabe cómo Dios le va a corregir. Si está torcido usted, Dios le va a corregir. Y si usted está en la gracia, Dios le va a afirmar esta palabra. Usted se va a mantener firme. Y si usted tiene algo mezclado, entonces Dios te va a corregir. Amén. Porque Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros. En el verso 2 dice, he aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo desligaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis decaído. Todo aquello que nos justificamos con nuestras obras, entonces de la gracia hemos decaído. Decaer de la gracia no es entrar en pecado. Decaer de la gracia es querer justificar con tus obras, es querer ser justo a través de las obras, es querer ser perdonado a través de un sacrificio, de ser sanado a través de un sacrificio, de ser sanado a través de, quizás te enseña, no,
tengo que hacer un pacto. Entonces vos vas a hacer un pacto financiero para ser prosperado. Entonces, si vos tenés que hacer un pacto, entonces Cristo no te sirve de nada y de la gracia habéis descaído. De Cristo te desligaste. Entonces, cuando uno comienza con la justificación propia, la palabra de Dios te dice que te desligaste de Jesucristo. Pero cuando dependes únicamente de Cristo, de su perdón, de su misericordia, entonces estás firme en la gracia. Ahí tenemos que estar firmes, mis amados hermanos, porque es muy fácil desligarse. Es muy fácil que Cristo sea deformado, porque estamos en un sistema de ley. Aún nuestro trabajo también es un sistema de ley, porque vamos, trabajamos y nos pagan. Si no trabajamos no nos pagan. Entonces aún es sistema, pero en Cristo no es así. En Cristo es diferente. Y aún Cristo no toma tu trabajo como sacrificio, porque aún nuestro trabajo en Cristo, nuestro trabajo que es secular en Cristo, es una obra, pero la fe está puesta en el Señor. La fe no está puesta en el trabajo, la fe está puesta en el Señor. La confianza no está puesta en las cosas materiales, sino que la confianza está puesta en el Señor Jesucristo. Porque cuando la gente confía en lo material, pasa una circunstancia, pierde lo material, entonces el mundo se le viene abajo. Entonces se siente mal, pero si estás en Cristo y pierdes lo material, por ahí te sentís mal unos días, pero después Cristo te levanta, Cristo te anima, Cristo te impulsa a que sigas adelante. Y por eso los que tienen a Cristo es una diferencia cuando aquellos que no lo tienen. Porque cuando pasa la circunstancia, nos seguimos levantados, seguimos contentos, alegres, seguimos predicando la palabra. Y cuando quizás no hay motivo de predicar la palabra, nosotros seguimos. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros nos impulsa. Ya no está en mandamientos. No es que voy a hacer esto porque los mandamientos me dicen, no, Cristo en mí, porque las leyes fueron grabadas en nuestros corazones, y no la ley del Antiguo Testamento, sino que la ley de la vida, la ley de la fe, la ley del amor, fue grabada en nuestros corazones, la ley de la siembra y la cosecha fue grabada en nuestros corazones, para que nosotros no vivamos por las leyes de Moisés, sino para que vivamos según el Espíritu de Cristo. Por eso que cuando estamos en Cristo somos guiados por el Espíritu Santo y no somos guiados por mandamientos. Y quiero ya ir cerrando esta palabra que Cristo tiene que ser formado a través de la gracia y no de mandamientos. Y esta es la forma en que Pablo estaba formando a los Gálatas, haciéndoles saber su condición, haciéndoles saber que la mezcla estaba mal, haciéndoles. Y si a uno por ahí no estaba mezclando la ley con la gracia, este mensaje te viene bien porque te afirma en lo que hemos creído. A mí, yo predicando, yo también crezco, porque a mí me afirma en lo que estamos creyendo. Pablo decía, para mí no me es molesto predicar este mensaje muchas veces, y para ustedes seguro. Para mí tampoco es molesto escuchar un mensaje muchas veces, porque para mí eso me trae seguridad, eso me trae aliento, eso me trae firmeza. Por eso que siga escuchando este mensaje de gracia, siga escuchando gracia, escuche gracia, predique gracia, lea gracia, enseñe gracia, porque eso para ti es seguro, para ti es firmeza. Y termino con esto que dice el apóstol Pablo. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. Y acá podemos añadir, ni la circuncisión, ni los bautismos, ni los ayunos, ni el esfuerzo propio, ni las vigilias, ni nada de lo que hacemos vale de algo. Ni la circuncisión, ni la incircuncisión, ni tampoco la nada que hagamos vale de algo. Si no hago nada, tampoco eso vale. Dice, sino la fe que obra por el amor. Lo que vale es la fe que obra cuando tú sabes cuánto Dios te ama. Eso es lo que vale. La fe que obra en ti. Tú eres formado en Cristo
a través de separar los pactos y a través de caminar en la fe, porque llegamos al punto donde Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Entonces, lo que vale no es la fe que obra por el amor. No vale ni lo que haga ni lo que deje de hacer, sino la fe que obra por el amor. Lo que creemos. Creer correctamente te va a traer una vida correctamente. Creer correctamente va a producir una actitud correcta. Por eso, no te dejes engañar, aferrate a esta palabra de Jesucristo, aferrate a la gracia y no mezcles más la ley, no mezcles más con filosofía humana, no mezcles con lo que tú pienses, sino que depende únicamente de lo que Jesucristo hizo una vez y para siempre. Quiero estar saludando a los hermanos que estuvieron comunicándose con nosotros, darle un saludo muy grande. Le mando un saludo para el pastor Leo Argañarás, para la pastora Yashi también de allá de Nueva York. Le mandamos un saludo muy grande en el nombre de Jesús. Dice saludos pastor Venecia. También para Mónica Robles que dice bendiciones pastor. Muchas gracias por estar ahí también Mónica. Le mandamos saludos para su familia también. Para Edgar Castro que nos dice bendiciones, saludos desde Guatemala. Gracias por tu apoyo, apreciado Nicolás. Así que le mandamos saludos para nuestro hermano Edgar, bendecido. Seguir firme en la gracia, en lo que el Señor hizo por ti y verás la gloria de Dios en tu vida. También mandamos saludos para Andira, que de Venezuela, que nos dice bendiciones. También para Nadrit de Colombia, que nos dice saludos. Mandamos saludos ahí en el nombre del Señor Jesucristo para Colombia, para Venezuela. También para Josefina, para John. Dice gloria a Dios, excelente palabra. Para John Jairo, pastor también de Colombia, que nos dice, saludo bendecido pastor, mandamos saludos en el nombre de Jesús para cada persona, para Joana Quintero, para Raquel, que dice saludos pastor Nicolás, para Juanita, Ricardo, que dice, Ricardo Aguirre, que nos dice bendiciones amigos, mandamos saludos Ricardo, bendecido, hace mucho que no te veo por las redes, así que esperamos verte un día aún vivo por ahí, en el nombre del Señor. Y también mandamos saludos para Judith, que nos dice amén. Así que saludos para todos estos hermanos. Gracias por su acompañamiento en esta palabra. Y espero que esta palabra sea de gran bendición. Hay mucho más de lo que podemos hablar. Cristo es formado a través de la palabra de gracia. Hay muchas palabras para formar al creyente, pero esto es una base, un fundamento de que nos va a ayudar para que nos mantengamos firmes en la gloriosa libertad de Cristo y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud, sino que aferrate del Señor y no le suelte. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias. Gracias por este momento, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te amamos a ti, Señor amado, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te honramos, Señor, por lo que tú hiciste en aquella cruz, porque si podíamos hacerlo nosotros, en vano murió Cristo, dice tu palabra, pero gracias a Dios que no fue en vano aquella muerte, fue porque nosotros no podíamos, Señor, no podíamos obedecer, Señor, ni siquiera 10 mandamientos pudimos obedecer, ni siquiera un mandamiento que diste en aquel huerto de Edén pudimos obedecer, pero gracias porque tu obediencia fue perfecta. Gracias porque tú, aún en medio de la tentación, venciste a la tentación. No tomaste el atajo que podía haber tomado y ahí podíamos nosotros estar en perdición. Te mantuviste firme, Señor. Desde tu nacimiento hasta tu muerte fuiste obediente, Señor. Y tu palabra dice que fuiste obediente hasta muerte de cruz. Y te honramos, Señor, por esa obediencia perfecta. Te honramos por lo que tú hiciste, Jesucristo, porque nosotros no podemos hacerlo, porque sin ti nada podemos hacer, Señor, porque sin ti, Señor, solamente nos desviamos, porque sin ti, Señor, solamente caminamos en un mundo de maldad, siendo malos, Señor,
Aún, Señor, vemos hermanos que se apartan en tu palabra, vemos que sin ti nada bueno pueden vivir, Señor. Por eso nos aferramos a ti, Señor. No podemos ni siquiera mantenernos firmes en nuestra voluntad, Señor, porque somos inútiles sin ti, Señor. Pero gloria a Dios que ahora no estamos solos. Pero gloria a Dios que estamos unidos a tu Espíritu y somos uno con tu Espíritu, Señor. Pero gloria a Dios, Señor, gloria a tu nombre, Jesús, que ahora todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero gloria a Dios, porque aquella cruz transformó la humanidad entera. Pero gloria a Dios, porque aquella cruz lo cambió todo, una vez y para siempre. Aleluya, Señor. Gracias te damos por eso. Y honramos tu obra, Señor. Honramos tu trabajo, Padre Celestial. Y recibimos por medio de la fe la herencia. Diga ahora, recibo en el nombre de Jesús de aquella obra. Recibo todo aquello que me falta, porque dice la palabra que Él suplirá todas tus necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Así que gloria a Dios, yo recibo, Señor, recibo ahora en el nombre de Jesucristo, recibo ahora en el nombre de Jesús lo que tú hiciste una vez y para siempre. Reciba aquello que te hace falta, mi amado hermano, hermana, reciba ahora en el nombre de Jesús, porque en la cruz del Calvario hay provisión para cada uno de sus hijos. Abba, Padre, gracias, papá querido, gracias, Señor, te adoramos en esta hora, te exaltamos porque tú eres digno. Gloria a Jesús, gloria a tu nombre, Señor, porque tenemos protección divina, porque tenemos salud divina, porque tenemos una provisión donde nunca escasea, porque tenemos en un banco donde no hay ladrón, ni siquiera polilla, donde tenemos un tesoro que está en barros, en un tesoro en vasos de barro, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Te damos toda la honra, Señor amado. Te honramos en esta hora, Señor, y te damos gracias y te decimos amén y amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, mis amados hermanos, por estar conectados con nosotros. Nos encontraremos el domingo, Dios mediante. Gracias y le insisto una vez más, comparta este mensaje con alguien más, compartí esta palabra para que no vuelva vacía y para que el Señor sea glorificado para la gloria de Dios. Así que saludo con la gracia y la paz desde aquí de Argentina. Te saluda el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria.